Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema relacionado a los impactos del turismo, para lo cual vamos a ir recorriendo en sí algunos aspectos, ¿sí? Lo ambiental, lo social, lo económico, para luego llegar a un concepto que, bueno, seguramente vamos a poder trabajar más adelante en la materia, eh, y de hecho durante la carrera lo van a trabajar una infinidad de veces, digamos. Voy a aprovechar para ir compartiendo la pantalla. Mientras tanto, tenemos impactos del turismo. Eh, Sencillamente, rápidamente, vamos a esto. Algo ya hemos atravesado en las clases. Eh, Quizás sin ponerle este nombre, quizás sin traer algún autor en particular, pero cuando les pedíamos que revisen alguna noticia periodística, cuando veíamos en una ruta natural de estas que fue asignada que revisaran y que buscaran en los diarios algún contexto que sea ahí eh, novedoso, inquietante, problemático, estamos hablando de impactos. Lo vimos al principio también con el texto de Jafari, ¿sí? Con las plataformas defensora o la apologética, así como la de advertencia, ¿sí? La plataforma más crítica. Siempre estuvieron estas dos posturas, ¿no? Impactos positivos y negativos. Eh, y decíamos, bueno, generalmente se dividen en estos tres. ¿Podríamos hablar de otros? Podríamos hablar de impactos en cuanto a lo político también, seguramente. Eh, Podríamos estar pensando impactos también en lo tecnológico, también, obviamente. Pasa que muchas veces todo se lo resume a, bueno, pero eso es dentro del espectro de lo social, ¿no? Lo cultural, lo social, siempre están ahí. Entonces estas tres ramas nos simplifican bastante. Uno podría ir armando una tablita, ¿sí? Ir pensando, decir, bueno, a ver, sobre un aspecto positivo que siempre se habló del turismo, por ejemplo, vamos ahí abajo en la tabla, en lo económico que dice positivo, incremento de inversiones, mejoras en la infraestructura, podríamos decir, generación de empleo, ¿sí? Todas esas cosas que nosotros veíamos en la plataforma apologética que destacaba Jafari, sobre todo a partir de los años 60. Pero claro, todas esas cosas tienen su mirada crítica, ¿sí? La inflación, el empleo estacional, el empleo poco calificado, ¿sí? Van a ver varias de estas. Esta presentación ya va a estar subida ahora al campus para que la analicen con más detenimiento, ¿sí? Porque de hecho vamos a ir ahí aspecto por aspecto trabajándolo. Decíamos entonces positivo, contribución al PBI, creación de empleo, el aumento de la infraestructura, ¿sí? El turismo generando nuevos recursos, como caminos, rutas, terminales de buses, aeropuertos, todo lo que nosotros consideramos infraestructura, movilizados a través del turismo. Pero sobre todo, esa que aparece primero ahí, rápido aumento de divisas. Sin duda, la panacea, ¿sí? de nuestro ámbito. Es decir, vamos a trabajar en turismo, vamos a desarrollar el turismo en esta localidad para que ingresen más divisas. Hemos trabajado también, ¿no? Esto y diciendo, bueno, a veces el turismo no se trata solamente de que vengan los extranjeros, que traigan los dólares, los euros, ¿sí? Entonces, trabajemos también con los locales. Pasa que, claro, los locales y pagan en moneda local, ¿y cuánta diferencia podemos hacer con eso? O a veces ni siquiera, ¿no? A veces vienen a una localidad ya trayendo todo desde su casa,
comida, sus bebidas, hasta a veces traen el carbón para hacerse el fueguito. Entonces, esas son las cosas que siempre se van a ver un poquito más en la lupa. Impactos negativos, recién decíamos, puede generar inflación, ¿sí? Puede aumentar el precio de los bienes locales, una zona que se transforma en turística y para la gente local, para los vecinos de esa zona, empieza a ser un poquito más complicado vivir ahí. Ni hablar cuando esos lugares se empiezan a transformar en más ligados a la oferta inmobiliaria o de alojamientos turísticos. Eso ya vamos a verlo en el impacto social. Pero fíjense también cómo se van mezclando, ¿no? Todos estos temas. Empleos poco calificados, estacionales, mal pagos. Genera esta clase de impacto sin duda también, ¿sí? Muy sencillo todo esto, ¿no? Digo, ya lo estuvimos viendo en clases. El tema es ahora cómo lo vamos llevando hacia el trabajo que ustedes están realizando. Impactos sociales. Bueno, ven, por ejemplo, lo positivo nos podría decir, hay una mejora en las condiciones de vida de la población. Muchas veces los discursos nos traen esto, ¿sí? Sí, se mejora la vida de la gente. Ahora, antes esta zona no se podía transitar y ahora que hay más turistas, hay más seguridad. Bueno, puede ser, podemos considerar un aspecto positivo. Un aspecto positivo también es este que dice mayor interés por la cultura propia. Quizás antes nadie de nosotros se preguntaba si le gustaría bailar el tango, ¿sí? O conocer a algún artista famoso de su tierra, de su lugar. Bueno, acá empiezan a aparecer, así como aparecen esas cuestiones, aparecen también a veces la preservación, la rehabilitación del patrimonio, ¿sí? Una vez que lo identificamos, decimos, esto lo queremos proteger. ¿Cómo van a tirar esta casa abajo si acá vivió tal persona, tal personalidad? ¿Sí? Entonces, el turismo a veces activa esos procesos de patrimonialización, una palabra medio larga, pero que se utiliza mucho. ¿Sí? Procesos que justamente apuntan a que se desarrolle esto. Revitalización de las costumbres locales, en algunos casos también puede ser. Pasa que cuando eso se exacerba y ya se empieza a transformar en otro, empieza a tomar como otra dimensión, ¿qué nos pasa? Y eso ya se va del otro lado. Entonces tenemos ese aspecto negativo que dice ahí, desculturalización, desculturización del destino, o aculturación, procesos de aculturación. Es que se está perdiendo la cultura propia, ¿sí? Con tal de caerles bien, para ponerlo así medio entre comillas, al turista, ¿qué es lo que el turista está buscando? Está buscando que yo esté disfrazado de gaucho, así, ¿no? Disfrazado, listo, se lo damos. Entonces todo eso implica que después, nada, la figura del gaucho ya quede como algo medio pintoresco, pero no mucho más. Eh, Establecimiento de lujo en el medio de la pobreza, bueno, eh, estos son procesos que se conocen con un nombre que se llama, que se conoce como gentrificación, ¿sí? Lugares donde antes eran marginales, zonas más desahuciadas de las ciudades, más pobres. No estamos hablando tampoco de villas miseria, estamos hablando de zonas que quizás eran zonas fabriles, más abandonadas, sin mucha gente, zonas portuarias. Muchas veces esas zonas vienen a transformarse en lugares que al principio aparecen como algo medio turístico, ¿sí? Bueno, acá podemos hacer tal cosa, tal otra, y ese puntapié que lanzó el turismo viene acompañado del negocio inmobiliario que te hace aumentar el precio de la tierra, pero ¿cuándo te lo hace aumentar?
cuando ya se compraron todas las tierras primero, ¿sí? Cuando ya lograron conservar y comprar todas esas tierras, supónganse, frente al río, ahora ese lugar es turístico. O cuando ya compraron esa fábrica y empezaron a tirar todo lo que estaba viejo, lo empiezan a tirar abajo, vayan a la zona de Barracas, vayan a la zona, hoy ya es de contra turístico, pero hace 20 años la zona de Palermo Soho no era así, era todavía barrio. Y nos está pasando en algunos barrios más pegados a nuestro partido, a General San Martín, barrios como Villa Pueyrredón, y es como que la mancha esa urbanizante turística va expandiéndose. Urquiza hace 10 años no era lo de Urquiza actual, ¿sí? Y no estamos hablando exclusivamente del negocio turístico, pero bueno, a veces ¿qué es? Bueno, aparece un teatro que se pone en valor, viene acompañado por una estación nueva de subte, distintas activaciones, a veces concretas, ¿sí? De infraestructura, la denominación de cierta área como polo tecnológico, bueno, hace que esos barrios cambien su estructura. Y bueno, el turismo no es ajeno a todas eh, esas irrupciones, ¿sí? Cuando vayamos entendiendo eso, que el turismo no es solamente el viaje en la playa, eh, el matecito en el campo, ni nada de eso, ahí empezamos a ver que tiene muchas implicancias. A veces es como el caballo de Troya, no, mira, ahí vienen los turistas, pero entonces este lugar hay que cambiarlo, hay que modificarlo, tenemos que hacerlo más bonito, tenemos que prepararlo, y así de a poco van corriendo, ¿sí? A los residentes. ¿Cómo te corren? ¿Te corren aumentándote el precio de la vivienda? Bueno, a veces sí, a veces te corren, como decíamos, generando procesos de inflación, ¿sí? Bueno, mira, acá yo estaba viviendo tranquilo en este lugar, pero fui al almacén y ya no puedo comprar nada porque está todo precio dolarizado. Voy a tomar un café al bar de siempre y el bar ahora está lleno de gringos y ya no me puedo tomar ningún café, o si me lo tomo me cobran 500 mangos. Y así, ¿no? Entonces, y otra también propia de uno que dice, che, yo tengo acá un departamento que mi vecino que antes vivió, no sé, 20 años al lado mío, me enteré que lo está alquilando ahora por Airbnb y cobra tantos dólares por día, ya fue, yo me voy a tal lugar, me voy a provincia, estoy hablando siempre de lugares por ahora en capital. Esto no les extrañe que ya cruce la General Paz y empiece a establecerse, ¿sí? Ya sea en Tigre, ya sea en toda la zona norte, ya sea en la zona más ligada al, la parte más del sur en Avellaneda, ¿sí? Lugares por ahora que están cercanos a los centros más urbanos, ¿sí? Bueno, entonces empiezan a ver que, che, yo me mudo a tal otro lado, que estoy a media hora, un poquito más, pero esta casa que yo antes tenía la alquilo y con eso hago una diferencia. Esa especulación no es patrimonio exclusivo de los grandes, no sé, grupos inmobiliarios, ¿sí? Hay también particulares que van buscando eso y eso va generando eh, este fenómeno, ¿sí? Entonces el turismo ahí aparece. Hace ya unos cuantos años todavía está en YouTube un documental que se llama Bye Bye Barcelona, también bastante recomendable con todo esto. Barcelona ya fue y vino unas cuantas veces en todos estos procesos. Está bueno ver cuál es la actitud de los locales, de los comerciantes, de los estudiantes frente al fenómeno de una ciudad que ya no tiene espacio para el residente. Y vamos a pasar rápidamente también al otro aspecto, al ambiental, que muchas veces es quizás, le diría el menos tenido en cuenta, pero siempre se lo aborda de una manera muy
ingenuo, muy naif, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, una cosa importante, un aspecto positivo es que cuando uno empieza a entender que este lugar hay que preservarlo, así como hablábamos recién de los patrimonios, podríamos pensar en parques nacionales, en cosas que se van generando a raíz de tenemos que preservar este sitio. Bueno, también eso, un aspecto positivo puede ser que también empecemos a recuperar esos espacios que estaban degradados y concientizar a la población en mantenerlos. Pero bueno, a veces esto no coincide en estas dos miradas con el avance, como decimos, del negocio inmobiliario. Entonces vos decís, bueno, qué interesante cuidar los humedales, trabajar en pos de la recuperación de los suelos, muy lindo todo, pero che, yo quiero mi casita enfrente al río y cómo hay que construir esto para que no se me inunde. Entonces yo no me inundo, pero se inundan los de al lado. Estoy hablando de muchos barrios privados que existen en la zona norte de nuestra provincia. ¿Sí? Eh, Estos días, semanas atrás, el olor fuerte a humo, el humo directamente en nuestras caras, en nuestras viviendas, del producto de la quema de pastizales en, en el delta, otras veces en la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, todo en pos de expansión del negocio inmobiliario. Bueno, inmobiliario, perdón, por un lado sí, en algunos momentos, pero en estos casos en particular eran expansión del negocio agrícola y agrícola ganadero. Eh, entonces, la cuestión ambiental, sí, aparece, pero muchas veces es más fuerte la parte económica. Y entonces, ¿hasta qué punto preservo esto y hasta qué punto lo, lo mantengo, pero voy ganando yo recursos, ¿sí? Voy utilizándolo para generar mayor riqueza. Entonces, eh, en esa búsqueda de equilibrio es que cada vez uno escucha más hablar de un término que ya me imagino que todos lo conocerán, que es el desarrollo sostenible o sustentable. Hay algunas particularidades, no vamos a entrar tanto en eso ahora, pero que habla de estas tres esferas, ¿no? Social, económica y ambiental. Las mismas tres que estábamos viendo. Bien, seguramente ya lo escucharon nombrar. Hoy en día, y vamos a retroceder un poquito después, hoy en día está en discusión, todavía. ¿Cuántos años tiene este concepto? Y unos 35 años más o menos, ¿sí? Fue originado en 1987. El, el concepto en un momento de búsqueda de decir, bueno, a ver cómo hacemos para cuidar los recursos y utilizarlos, los que tenemos hoy, pero preservarlos para las generaciones futuras. Entonces ahí se empieza a hablar de desarrollo sostenible, ¿sí? Donde uno puede ver que, si se acuerdan algo de la teoría de los conjuntos, donde vemos que si es económicamente sostenible y ambientalmente sostenible, entonces estamos hablando de que es viable, ¿sí? Si es social y económico, decimos que es equitativo. Si es social y ambiental, vivible. Pero si esas tres cositas están en conjunto y en armonía, hablamos de desarrollo sostenible. Ahora, si quieren que expliquemos qué es en conjunto y en equilibrio y en armonía, no nos alcanza el curso, ¿sí? Porque nadie te dice, bueno, tenemos un 10% más de social, un 20% de ambiental. Hay lugares, y esto es un fenómeno cada vez más repetido, donde se dice, bueno, sí, hacemos, nuestro desarrollo es sustentable, nuestro hotel es sustentable. Ajá, ¿y qué hacen? Bueno, mirá, tenemos un panel solar
para generar energía eléctrica. Ajá, ¿y qué más? Bueno, le ponemos un cartel en las habitaciones a los pasajeros que dice, señor, si usted quiere cuidar el agua, y nos ayudaría mucho que eh, reutilice sus toallas y no se las cambiemos todos los días. ¿No? Es decir, con esas dos cosas solas no te hace sustentable. Quizás te hace un poco más responsable ambientalmente, pero porque pongas una huerta orgánica adelante de tu hotel, no sos sustentable. Pero bueno, muchas veces nos comimos ese verso, hablando mal y pronto, ¿sí? Nos comimos ese verso, hoy se habla de greenwashing, ¿no? El lavado de cara verde, ¿sí? Ah, entonces, no, mirá, tu viaje en este vehículo no generó emisiones de carbono. Vos diciendo, ¿y qué es esto? ¿Sí? A mí me interesaría saber, y acá me pongo más duro, si en ese hotel que se dice sustentable, a todos los trabajadores los tienen en blanco, si les pagan cargas sociales, si los tienen registrados, si les pagan vacaciones, ¿sí? Si los capacitan. Eso haría que sea económicamente sustentable también. Eh, Estaría de acuerdo si es sustentable también, si en cuanto a lo social, por ejemplo, trabajan con las comunidades locales y no es solamente, bueno, ahora lo llevamos a ver una comunidad. No, no, que la comunidad trabaje ahí, que pueda ofrecer sus productos, que laburen tipo cooperativa. Bueno, hay un montón de cosas que uno va a poder ir aprendiendo con esto. Hace unas clases les mencionaba que tenemos un plan federal, ¿sí? Que ya empezamos a ver que tenían las distintas regiones turísticas, y ese plan federal decía turístico sustentable, plan federal estratégico de turismo sustentable. Esto es lo sustentable, ¿sí? Que un país se organice federalmente, de manera equilibrada, respetando ahí todas sus rutas, todas sus comunidades, todas sus eh, propuestas, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué viene? Bueno, viene la parte de seguir construyendo esa sustentabilidad. Por eso les digo, está en evaluación este concepto, ¿sí? No lo podemos tomar como algo, bueno, le pongo sustentable y ya está, cumplí. Buenísimo. No, no. Hay que observarlo, hay que analizarlo, hay que describirlo, hay que cuestionarlo. Entonces hoy hay movimientos que están hablando más de turismo regenerativo, ¿sí? Que empiezan a poner toda esta cuestión de lo sustentable y también le empiezan a sumar los conceptos de economía circular. Que esto de desarrollo sustentable se suma a los objetivos de desarrollo sustentable, a los famosos ODS que vamos a ver en otra clase, ¿sí? Entonces, agarramos todos esos paquetes de ideas y le decimos, bueno, a ver, vamos, funcionen en conjunto. Entonces, ahí vamos a poder atender a estos impactos que veíamos recién, ¿sí? Porque de nuevo, una visión lisa, llana, sin problematizar y diciendo, bueno, el turismo es todo maravilloso, nos trajo hasta este punto. Nos trajo también a cuestionarnos o a imaginar un futuro después de la pandemia y diciendo, no, después de la pandemia vamos a volver mejores y todo, y yo les pondría este dibujito de nuevo y les diría, ¿qué cambió? Pongamos la temporada 2019 y pongamos la temporada 2022-2023. A ver qué cosas se hicieron de distintas formas, ¿sí? En cuanto a la carga de turistas en áreas balnearias, litorales, en cuanto a eh, la explotación de trabajadores en distintas empresas. Cuando empezás a comparar, a ver qué pasó, pasó una pandemia por medio, ¿y qué cambió? Nos sorprendíamos porque había carpincho caminando en Nordelta, sí, producto de que los dejaron, les sacaron de su entorno habitual, ¿sí?
pero no reconstruiste, no recapacitaste, no rehabilitaste ciertas áreas protegidas. Bueno, todo eso son temas que nosotros tenemos que ir abordando. Entonces, después de toda esta maravillosa mirada positivista de nuestra actividad, vamos a pensar cómo aplicamos estas ideas y estos impactos y cómo se está trabajando esto en las rutas naturales que ustedes ya tienen asignadas en sus grupos. Entonces, esta es una pequeña tarea, ¿sí? Muy sencilla. Van a ver que va a estar habilitado un foro en el campus. O sea, la idea es que primero vean este video y después vayan a contestar esas preguntas, ¿sí? Y vamos a ir ahí primero, donde dice ingresar a la web del CINTA. El otro día se los mostré muy rápidamente durante la clase. Ahí van a tener una sección que dice biblioteca, y en ese lugar van a encontrar que hay una serie de documentos. Vamos a eso entonces. Primero esta es la página del CINTA, ¿sí? ibera.tour.ar, CINTA. Biblioteca. Van a tener una serie de documentos que están subidos, ¿sí? Con distintos informes, todo. Van a ver que ahí está el Plan Estratégico de Desarrollo y Promoción de la Ruta Natural, el plan general, y después una serie de documentos, fíjense que dice Ruta de las Sierras Centrales, en la región litoral, Ruta de la Selva Misionera, Ruta de la Puna y Valles Quebradas y Yunga. Otro documento que dice Rutas de Patagonia Andina, Patagonia Austral, Estepa y Mar Patagónico, ¿sí? Van a encontrar un documento por cada región que involucra a varias de esas rutas. Entonces, hasta ahora ustedes nada más entraron a la página de la ruta natural. Ahora van a entrar a esto. Van a decir, bueno, no sé, yo tengo la ruta de las sierras centrales, por ejemplo. ¿Sí? Están todas acá. Cada grupo va a buscar una. Acá yo abrí esta. Rutas de Altos Andes y desiertos y volcanes. Bien. El grupo entonces va a ir ahí, va a leerlo, va a descargarse el material. Está bueno que cuenten con todo este material. De nuevo, por primera vez en mucho tiempo lo tenemos todo centralizado, lo podemos descargar. No tenemos que andar buscando entre un ministerio, entre otro ministerio, entre una página de Facebook. Antes era un lío, créanme. Entonces van a leer eso y van a primero hacer una lectura, digamos, eh, bastante más rápida, pero diciendo, bueno, a ver qué cosas me sorprenden. A mí, por ejemplo, esta parte de atractivos imperdibles, ¿qué significa un atractivo imperdible? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las palabras clave que acá pone? ¿Qué lugar no conocía? Eh, bueno, ahí, por ejemplo, aparecen productos turísticos como el turismo religioso. ¿Conocía yo esa modalidad de turismo? ¿Qué implica? Bueno, esas cosas está bueno que el grupo las empiece a identificar, ¿sí? Vuelvo un cachito acá. ¿Ven que dice? Van al documento sobre la ruta, revisan la información, ¿qué características les llaman la atención? No importa, ¿eh? Pueden poner 2, 3, 10. Está bueno que participe todo el grupo. Esto de nuevo va a ser un foro concreto, no hace falta un trabajo, subirlo. Pueden hasta mismo eh, si cada grupo va a iniciar un tema, ¿sí? Región, Patagonia Andina. Bueno, y los integrantes de ese grupo van a ir contestando ahí. Otro abre, no sé, Patagonia Austral. Bueno, los mismos grupos de integrantes van contestando ahí estas preguntas.
Cuanto más participen, mejor, ¿sí? Coincide la segunda parte, coincide la información presentada en el documento con su elaboración del primer TP grupal. Este primer TP grupal que le decíamos, hablen del hilo conductor, mencionen las ciudades principales. Acá va a hablar de ciudades anfitrionas, de localidades. ¿Pudimos identificar las mismas en esa primera lectura? ¿Sí? No digo que es una autoevaluación, pero casi. Es como que ustedes dicen, bueno, a ver, ahora que ya tengo el documento como oficial, a ver qué cosas conozco, qué cosas habíamos relevado ya antes. Hay mucha información y está bueno que lo ven cuando nosotros hablamos de cómo es la movilidad, cómo son las conexiones, los accesos, se vinculan con otras regiones, con otras rutas. Estamos nada más que tomando una ruta. Esto, cuando cada grupo empiece a meterse más en específico con cada una, van a descubrir un montón de cosas. Y es la idea. Y después les pedíamos esto, ¿no? Que dice caracterización de la oferta y la demanda. Brevemente, que ustedes puedan identificar, por ejemplo, acá, bueno, cuántos visitantes llegaron a ese sitio, eh, si se trata principalmente de un destino para residentes o es más de turismo extranjero, eh, si hay muchos vuelos, ¿sí? Acá tienen un poquito sistematizado cada cosa, ¿sí? Si pueden encontrar también la cantidad de plazas disponibles, ¿no? Es decir, la oferta de alojamiento, ¿cuánto nos da? Sí, lo que queremos es que vayan identificando y pudiendo detallar toda esta información que está presente en este sitio. Y terminan ahí leyendo ya que hablamos tanto de lo natural, bueno, ahora la parte cultural. A ver qué encuentran, qué identifican, ¿sí? Atractivos de naturaleza. Bien, hasta ahí, bastante sencillo. Como para meternos un poquito más en esta página del CINTA, les pido también que vayan a ver la parte de informes, que vayan ahí a la parte de estadísticas sobre parques nacionales y que, por ejemplo, ahí decían Patagonia Andina, bueno, a ver, ¿hay algún parque nacional en esta ruta? Si no es en esa ruta, por lo menos en la región, ¿cuál podríamos mencionar? Entonces, vamos acá de nuevo al sitio. Informes, van a ver que hay informes sobre turismo internacional, sobre viajes y turismo en la encuesta de los hogares, y acá tienen parques nacionales. Con que usen el último informe va a estar bien, ¿sí? Parques nacionales de febrero, entonces ahí van a poder identificar también según las regiones los distintos ingresos y cosas que fueron apareciendo ahí. ¿Mm? Parques nacionales, evolución de visita, entonces no sé, por ejemplo, ustedes tenían, esto algo ya vimos muy rápidamente en la otra clase, les tocó la ruta de la selva misionera, bueno, a ver, Misiones, el Parque Nacional Iguazú, ¿cuántos turistas llevó? De estos, ¿cuántos eran residentes? ¿Cuántos eran no residentes? ¿Sí? Aunque sea eso, ¿saben? No es que estamos pensando en, bueno, a ver, vamos a controlar que el número sea el específico que... No, no, pero la idea es, vayamos recorriendo estas páginas, porque nos dan muchos datos, y esos datos después nosotros los vamos a transformar en información. Hasta ahí, todo lo van a ir poniendo en el foro, y por último van a decir, bueno, de esa nota periodística, ¿se acuerdan que también pusieron en el primer trabajo, en ese primer trabajo grupal de la ruta natural, dijeron, acá encontramos una problemática, acá encontramos este caso, este problema? Bueno, podríamos
ahora analizarlo un poquito más y trabajarla según el impacto de este que estuvimos viendo, social, ambiental o económico. ¿Qué puede hacer el turismo para desactivar ese problema? Bueno, ahí, en base a eso, vamos a seguir pensando. Tienen un montón de tareas para hacer, así que los dejo. Cuídense y seguimos en contacto. Hasta luego.